Slavoj Žižek, viviendo en el final de los tiempos. No debería haber ninguna duda. El capitalismo global se está aproximando rápidamente a una crisis terminal. Slavoj Žižek, el filósofo más peligroso de Occidente, identifica la crisis ecológica mundial, los desequilibrios dentro del sistema económico y las explosivas divisiones sociales con los cuatro jinetes de este moderno apocalipsis que se avecina. Pero si para mucha gente el fallecimiento del capitalismo parece ser el fin del mundo, ¿cómo se enfrenta la vida a la sociedad occidental en los tiempos finales? En un nuevo y agudo análisis que no olvida ni la protesta política ni la evasión ideológica, características de estos tiempos, Žižek sostiene que nuestras respuestas colectivas al Armagedón económico se corresponden con las etapas del dolor, negación ideológica, explosión de ira e intentos de negociación, seguidos por la depresión y la retirada. Después de atravesar ese punto cero, podemos empezar a percibir la crisis como una oportunidad para un nuevo comienzo. Como lo expresara Mao Zedong, hay un gran desorden bajo los cielos. La situación es excelente. Esta utopía explica dos fenómenos más de la cultura contemporánea. El primero es la popularidad de las reducciones darwinistas de las sociedades humanas a las animales, con sus explicaciones de logros humanos en términos de adaptación evolutiva. En periódicos y revistas abundan los textos científicos populares que informan sobre cómo los científicos han conseguido explicar un comportamiento humano aparentemente loco o sutil como algo fundamentado en estrategias de adaptación. ¿Por qué un lujo tan inútil? Para impresionar a la potencial pareja sexual con nuestra capacidad para permitirnos semejante exceso, etc. De esta manera, los científicos sugieren que quizá todavía tengamos una oportunidad para reorientarnos a nosotros mismos, de ser conducidos más allá de nuestra animalidad. Si el sujeto tiene un desagradable hábito de engañarse a sí mismo todo el tiempo, tenemos que tener presente que la naturaleza nunca se equivoca. La salvación vendrá de nuestro ser animal, cuerpo, genes, neuronas y el resto de todo ello. Así susurran los cognitivistas en los oídos de los políticos para ayudarles a encontrar el camino. Siguen el cuerpo, más monkey business. De este modo, esos reportajes representan los sueños de contrarrestar la creciente disfuncionalización y reflexibilidad de nuestras sociedades posmodernas, en las que apoyarse en tradiciones heredadas que proporcionen modelos de comportamiento se vuelve cada vez más insostenible. Los animales, al contrario, no necesitan ningún entrenamiento, simplemente lo hacen. El segundo fenómeno es el evidente placer que encontramos en ver inacatables documentales sobre animales en los canales especializados Nature, Animal Kingdom, National Geographic. La explicación es que proporcionan una fugaz visión de un mundo utópico donde no se necesita ningún lenguaje ni entrenamiento, en otras palabras, de una sociedad en armonía, como dicen hoy en China, en la que todos y todas saben espontáneamente cuál es su papel. El hombre es un animal desnaturalizado. Somos animales enfermos de lenguaje y algunas veces, como anhelamos una curación, pero simplemente callarse no vale. No puedes simplemente desear tu camino a la animalidad. Así que entonces, como forma de consuelo, vemos los canales de animales y nos maravillamos ante un mundo no dominado por el lenguaje. Los animales nos llevan a oír una voz de puro silencio. La humanidad parece haber sido alcanzada por el síndrome de Jacques Cousteau. Esta es la razón por la que el caso de National Geographic resulta tan interesante, la revista todavía más que el canal de televisión, aunque combina los reportajes sobre la naturaleza con reportajes sobre sociedades humanas. Su truco esencial es tratar a la sociedad humana, ya sea una tribu en medio del Sahara o una pequeña ciudad de Estados Unidos, como una comunidad animal en la que las cosas de alguna manera funcionan, donde todo el mundo tiene su lugar, todo el mundo está en su lugar, y donde todo el mundo sabe y hace exactamente lo que debe,
de manera que todo puede continuar en su lugar apropiado, y ya que la básica inconsistencia constitutiva del ser humano como tal es la discordia, la imposibilidad de la relación sexual, nos sorprende que uno de los elementos clave de nuestra fascinación por el mundo animal esté representada por sus rituales perfectamente regulados de apareamiento. Los animales no necesitan preocuparse de todas las complejas fantasías y estímulos necesarios para mantener el deseo sexual. Son capaces de tener relaciones sexuales de forma ahistórica, como señala Bachman en una frase maravillosa. Entre hombres y mujeres es bastante turbio. El gran desorden, desde luego, no necesariamente insatisfactorio. No es la guerra, no es alguna clase de lío permanente, más bien es una clase de orden y desorden. No hay ninguna regla establecida, ningún ritmo ni razón, nada parecido a los animales, donde todo el mundo sabe perfectamente bien cómo hacerlo, cómo, con quién y cuándo. El mundo animal ha realizado el sueño humano del sexo sin guión, del sexo sin historia precisamente cuando nosotros, los humanos, hemos ido inventando una literatura para contarnos historias de amor, en las que nunca pasa nada excepto la historia. Sería un placer dejar nuestros libros e ir derechos a la cuestión de qué es exactamente tener sexo ahistóricamente. Ejemplos como este indican una aproximación a las utopías que deja atrás el habitual enfoque sobre el contenido, sobre la estructura de la sociedad propuesta en la visión utópica. Quizás sea el momento de alejarse de la fascinación por el contenido y reflejar la propia posición subjetiva, desde la que semejante contenido aparece como utópico. Debido a su círculo temporal, la narrativa fantasmática siempre supone una mirada imposible, la mirada por medio de la cual el sujeto ya está presente en la escena de su propia ausencia. Cuando el sujeto identifica directamente su propia mirada con el objeto, la paradójica implicación de esta identificación es que el objeto desaparece del campo de visión. Esto nos lleva al centro de la noción lacaniana de utopía, una visión del deseo que funciona sin un objeto, sin sus giros y círculos. No solo es utópico pensar que uno puede alcanzar un completo disfrute incestuoso, no menos utópico es pensar que se pueda renunciar al disfrute sin que esta renuncia genere su propio exceso de disfrute. Sin embargo, la manera de evitar esa utópica reducción del sujeto a la mirada imposible, que es testigo de una realidad en la que está ausente, no es abandonar el topos de una realidad alternativa como tal. Recordemos la idea de Walter Benjamin, de la revolución como redención a través de la repetición del pasado. En relación a la Revolución Francesa, la tarea de la genuina historiografía marxista no es describir los eventos de la manera que realmente fueron y explicar cómo estos eventos generaron las ilusiones ideológicas que les acompañaron. La tarea es, más bien, desenterrar la potencialidad oculta, el potencial emancipatorio, que fue traicionada en la realidad de la revolución y en su resultado final, el ascenso del utilitario capitalismo de mercado. Para Marx, la cuestión no es ante todo reírse del entusiasmo revolucionario, mostrar cómo su rimbombante retórica revolucionaria era simplemente un medio utilizado por la histórica astucia de la razón para establecer la vulgar realidad del capitalismo comercial. Más bien, es explicar cómo estos potenciales radical emancipatorios continúan insistiendo como tipos de espectros históricos que acechan a la memoria revolucionaria, exigiendo su promulgación, de manera que la posterior revolución proletaria también redimiera o enterrara los fantasmas del pasado. Estas versiones alternativas del pasado, que persisten en una forma espectral, constituyen la apertura ontológica del proceso histórico, como estaba, de nuevo claro, para Chesterton. Las cosas que pudieron ser no están presentes ni siquiera en la imaginación. Si alguien dice que el mundo sería ahora mejor, si Napoleón no hubiera caído, sino que hubiera establecido su dinastía imperial,
La gente experimenta un sobresalto ante esa posibilidad. Esa idea es nueva para ellos. Sin embargo, hubiera evitado la reacción prusiana, hubiera salvado la igualdad y la Ilustración sin un mortal enfrentamiento con la religión, hubiera unificado Europa y quizá hubiera evitado la corrupción parlamentaria y las venganzas fascistas y bolcheviques. Pero en esta edad de libre pensadores, las mentes de los hombres no son realmente libres para tener semejantes pensamientos. De lo que me quejo es que aquellos que aceptan el veredicto del destino de esta manera, lo aceptan sin saber por qué. Por una curiosa paradoja, aquellos, de este modo, asumen que la historia siempre tomó el giro adecuado, son generalmente la misma gente que no cree que hubiera ninguna providencia especial que la guiara. Los mismos racionalistas que se mofan del juicio de las armas del viejo orden feudal aceptan, de hecho, un juicio de armas como la manera de decidir toda la historia humana.